Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha permitido el privilegio de estar aquí. Nos ha dado las fuerzas y nos ha dado el permiso, porque Él es quien hace posible todas las cosas. Y Él está más interesado en el bien de su iglesia que nosotros mismos. Estoy dando gracias a Dios por muchas cosas, entre ellas porque a raíz de la semana de evangelística que tuvieron los jóvenes, pues la iglesia se percató del surgimiento de nuevos talentos. Hemos quedado maravillados y entendemos que a Dios no hay que limitarlo. A raíz de eso, como recuerdan, hubo un bautismo de 3 personas, pero lo más importante fue que de allí fue que salió la decisión de Johnny de estudiar el ministerio. Y Dios sencillamente no tiene límites, puede hacer todas las cosas, no hay que limitarlo, lo que hay es estar trabajando. Así es que queremos las oraciones por Johnny, porque mañana, si Dios quiere, vamos a salir temprano para ir a Atlantic Union College. Esa es obra de Dios. Nosotros no leemos el corazón, si no lo leemos, pues no lo hagamos. Sencillamente, si no sabemos leer el corazón, dejemos que lo haga Dios. Tenemos que predicar a la gente, si la gente dice que sí, eso es todo. Pero nosotros no podemos leer el corazón. La gente tiene que venir, tiene que ser evangelizada, tiene que bautizarse, la iglesia tiene que crecer, la gente ya en los Estados Unidos sabe ya del evangelio. Si la gente dice que sí, ellos ya saben qué están haciendo, porque la iglesia, hermanos, ha sido bendecida, pero tiene que crecer más. Yo quiero que abran su Biblia conmigo, hermano, en Lucas 17:32. Lucas 17:32. En Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Ahora la pregunta es, ¿por qué acordarse de la mujer de Lot? Usted oye gente cada vez que alguien le dice, mira, acuérdate de fulano. Quizás quién, bueno, el tío quizás. El apóstol Pablo decía, acuérdense de los que están en prisión. O sea, hay recomendaciones para acordarse de la gente. Si están vivos o si están muertos. ¿Ve? Cuando Jesús habló de la mujer de Lot había ya muerto. Y Jesús pues no enseñó que a los muertos se les rastreara su vida. Pero Él mandó a que se acordaran de la mujer de Lot. Ahora nosotros aquí nos acordamos, cuando oramos, nos hemos acordado de todos los enfermos. Yo vivo todo el tiempo acordándome de cada uno de los hermanos de la iglesia. Como lo tengo aquí todo de un botón y estoy pasando lista todo el tiempo. Usted se acuerda de su mamá, se acuerda de su papá, se acuerda de sus hijos. La hermana Genoveva va a estar acordándose de Yesenia. ¿Ustedes se acuerdan de sus familiares muertos? El asunto es que en Lucas 17:32 Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ahora tenemos que ver realmente qué Jesús tenía en mente cuando dicen que se acuerden de la mujer de Lot. ¿Cómo sabemos qué Jesús estaba pensando cuando hablaba? ¿Quién sabe? ¿Por qué cosa? Por el contexto. Así es que se sabe siempre de qué la Biblia está hablando. Vamos a ver entonces de qué estaba hablando Jesús. Primeramente, Lucas 17:20, allí dice, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ahora, ¿en qué estaban pensando ellos? Estaban pensando en el establecimiento del reino de Dios. ¿Cómo lo creían ellos? Que el Mesías viniera y cogiera el reino terrenal del imperio mundial. Ese era el reino de Dios para ellos. Así que, ¿qué había que hacer? Había que primeramente hacer una ceremonia mundial. Había que preparar entonces el rey, invitar dignatarios del mundo entero, preparar el trono, y la gente estaba con expectativa de eso.
Y ellos le preguntan, ¿cuándo se manifiesta el reino? Pero Jesús, como cuando se apaga un fuego, le echa un balde de agua fría porque le dice, el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. Imagínense, ¿y entonces? 21. No dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y sigue diciendo el versículo 26, como en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. Recuerde que está hablando del reino de Dios. El reino de Dios iba a tener 2 establecimientos, que eso era lo que no entendieron los judíos. Creían que solo era uno. Primeramente venía a establecerse el fundamento del reino, que era la redención. Ahí fue que tropezó Israel. Porque el reino que Israel espera y esperó, ese reino viene. Hay un trono de belleza y de majestad increíble, real. Habrá dignatarios de todo el universo. Toda la magnificencia que ellos imaginaron queda pálida e insignificante. Será un reino para siempre. No tendrá que perseguir y matar y estropear gente y someterlo y hacerlo tributario como querían los judíos, sino que cuando Él esté, no hay ninguna otra nota discordante, será de paz. Todo lo que ellos pensaron le quedaría enano. El reino viene. Solo es que hubo un eslabón que ellos no entendían, que había que establecer el fundamento primero, que era el fundamento de la redención. Sin eso, se quedaba un reino como el de los romanos, igualito. Pero ahora tiene que ser un reino que es eterno. Por eso Cristo no cogió el trono allí, aunque era rey literal. Jesús era heredero directo de David y heredero de la corona. Y Él vivía como rey y sabía que era rey. Y no fue de casualidad que Pilato puso el letrero rey de los judíos. No fue de casualidad. Jesús lo que no quiso fue ser entronizado, porque iba a tener fundamentos que no eran duraderos. Así que entonces Jesús está hablando del reino, en el versículo 20, dice, el reino está aquí, el reino de la redención, de la gracia. Pero en el versículo 26 está hablando ahora ya del reino establecido, literal. Y hablando de todas esas cosas, Él dijo, por ejemplo, en el versículo 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que no entra en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. También será como en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, y el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo con azufre y destruyó a todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga, ¿a qué cosa? A establecer el reino que ustedes están esperando. ¿Pero qué ocurre? Pero acordaos de la mujer de Lot. Esas palabras nunca tuvieron tanta vigencia como en este tiempo. Veamos lo que dice Lucas 21:35. Lucas 21:35. Porque como lazo vendrá sobre los habitantes de la tierra. Se pone lazo para amarrar pájaros. Se pone lazo para amarrar cuadrúpedos, animales. Y se pone lazo para amarrar hombres. En la guerra de Vietnam, uno de los grandes peligros eran las trampas. Y la gente que quedó agarrada en lazo no fue una ni dos. Pisaban en un sitio y se soltaba una ballesta. Y el hombre estaba dando vuelta, amarrado. Impotente. Mi papá le ponía lazo a los animales del monte. Y recuerdo cómo se amarró un gran puerco, el cual peleaba ferozmente, pero amarrado no podía, y él lo mató. Se pone ballestas, trampas a las aves. Y pensando en eso, Jesús dice, de que no es tan simple lo que ellos esperan, el reino mansito que viene a ponerse para que Israel tenga gloria económica y militar, sino que al contrario vendrá como lazo. No viene a darle gloria a ellos. El lazo lo que hace es que agarra y sin aviso entrampa. Como lazo.
Génesis 19, capítulo 1. Génesis capítulo 19. Allí habla del incidente, del problema que hubo en Sodoma. Dice Génesis 19:1, dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlo se levantó a recibirlo, se inclinó hasta el suelo. Y dice el 2, y dijo, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podéis levantaros y seguir vuestro camino. Y dice el versículo 4, pero antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Y dice el 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y dice el versículo 12, y los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yerno, hijo e hija, todo lo que tiene de la ciudad, sácalo de este lugar. Y Jesús estaba pensando en eso. Cuando hablándole a la multitud, porque preguntaron por el reino de Dios, entonces le dice, acordaos de la mujer de Lot. El versículo 13 dice así, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto ante el Eterno. Por eso Él nos ha enviado a destruirlo. Mientras el judío estaba tranquilo, feliz, echándose fresco, mirando el reloj y esperando la hora del establecimiento del reino, donde él iba a ser una figura importante, Jesús le dice, más bien al contrario, acordaos de la mujer de Lot, porque como lazo vendrá, sin aviso de repente. El versículo 15 dice, al rayar el alba los ángeles apremiaban a Lot diciendo, apresúrate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y dice el versículo 17, y cuando los hubieron sacado dijo, note que aquí está hablando en plural. Dice allí en el versículo 15 que estaban hablando 2 ángeles en plural, pero aquí en el 16, en el 17 está hablando en singular. Cuando los hubieron sacado, el sacarlo fue en plural, los hubieron, dijo en singular. Ahí había un personaje que no eran los 2 ángeles. Cuando el día anterior visitaron a Abraham, fueron 3. Uno de los 3 era Cristo, que vino a discutir con Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y cuando discutió con Abraham y fue juzgada Sodoma y Gomorra, entonces quedaron los 2 ángeles en la tierra, estudiando en persona, in situ, la situación. Porque Dios lee el corazón, pero los ángeles no. Los ángeles necesitan del comportamiento para hacer un juicio. Por eso se quedaron allí a amanecer, para palpar con sus propias manos la maldad. Si no, no se podía ordenar la destrucción. Dios no mueve ninguna pieza que los ángeles no entiendan. Y hasta que los ángeles no tuvieran una tesis completa de la maldad, Dios no lo destruía. Pero ya los ángeles aquí tenían suficiente información. Y dijeron, es cierto, los datos dicen que hay que destruir a Sodoma. Así que los ángeles los 2 sacaron a Lot. Pero hubo un personaje, el que estaban ayer hablando con Abraham, que vino allí. ¿Por qué vino? Dice allí, vino porque Lot daba vuelta y no ponía asunto, con la solemnidad que había que poner asunto al mandato. Y Dios no quería destruirlo. Por lo tanto, fue Cristo mismo que vino allí y le dijo, escapa por tu vida. La señora White dice, si después de esa advertencia que fue dada, dice ella, dice con aterradora vehemencia, de ahí en adelante ya la suerte de Lot corría por él y hubiera sido destruido. Porque estaba el decreto de que el fuego ya cayera. Y dice el versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allá. Y dice el versículo 18, y Lot contestó, ¿quién quiere leer ese versículo? El 19, 18. ¿Cómo dice? Solamente el 18. ¿Cómo dice? Ahora, ¿cómo dijo Lot? No. Note usted que cuando Jesús está diciendo a la multitud, acordaos de la mujer de Lot, Jesús lo que está contando, todo el acontecimiento de Sodoma y de Gomorra. Todo.
Acordaos de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de las condiciones. Eso es lo que significa la mujer de Lot. Y Lot dijo, no. El versículo 22 dice el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Dice el 26, entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Y Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Mis amigos y hermanos, el mundo está hoy preparado para la destrucción. Sodoma y Gomorra son un anticipo de la destrucción de la tierra. El fuego y el azufre que llovió allí es un anticipo del fuego que destruirá la tierra. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, la mujer de Lot y todo ese programa y cuadro que hay allí humano es símbolo de las gentes del fin del tiempo, representado por la destrucción con fuego de Sodoma y de Gomorra. Y la vehemencia con la cual se le avisa a esta gente que salgan de allí representa el último mensaje dado a los moradores de la tierra. Y la perversidad de toda aquella gente representa la perversidad que circundaría en la tierra en el tiempo del fin, mis amigos y hermanos. Cuando Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot, dice, porque como lazo vendrá y se precipitará sobre los habitantes de la tierra. Lot y su mujer representan a la iglesia. Y los impíos de afuera representan la gente mala que había afuera, a los perdidos. Ahora veamos un poquito, ¿qué es lo que pasó con Lot? Lot terminó en desastre. Cuando dice allí la mujer de Lot, se está pensando en Lot también. ¿Por qué? Porque era la mujer de ¿quién? De Lot. Había tres clases de gente allí. La gente que ni salieron, los que salieron y miraron para atrás, y los que escaparon. Y Jesús no está pensando en los impíos de afuera que nadie aconsejó, pero está pensando en los que escaparon, en los que salieron, pero que miraron para atrás. Yo no sé si me hago entender, pero yo creo que eso es lo que hizo la mujer de Lot. Y el tema nuestro en esta noche está basado en esa segunda categoría de personas. En los que salen en la iglesia. Estoy pensando en la iglesia. La iglesia está pasando a nivel mundial y en una forma especial en los Estados Unidos. Y la iglesia de Conven no es la excepción. Por una etapa de crisis espiritual, a donde Satanás sabe que ahora tiene que tirar todos los recursos, o nunca, porque tiene que hacer estragos en la iglesia, y tiene que conseguir que aunque salgan, pero no se puedan ir, por lo menos una parte de ellos. Por lo menos la mujer de Lot no se pudo escapar al monte, aunque salió. Y Satanás trabajará a ver, porque los de afuera ya eso están perdidos, a ver cómo él evita que los que han buscado el evangelio no puedan salir ilesos. Trabajará en una forma como nunca antes para distraer al adventista del séptimo día. El porcentaje de hermanos de la iglesia de Convent que cualquier día no viene a la iglesia sin estar enfermo es muy preocupante. La cantidad de personas que no ora debidamente en esta iglesia, que no tiene un programa de oración, un devocional sustancioso, es muy preocupante. Satanás trabajará para que haya un tipo de guardia baja,
una calidad espiritual mediocre, una lucha contra el diablo débil. Porque él va a ver ahora si trabaja, porque él necesita muchas mujeres de Lot. Lot escapó al monte, pero Jesús dijo, ¿acordado de quién? De la mujer de Lot. Esa es la que cuenta. No hay que recordar a Lot, él se fue. No hay que pensar en los malos, ellos ni contaron, pero la mujer de Lot. Satanás trabajará para que haya una experiencia espiritual baja, que no se coja con tanta seriedad. Va a trabajar con las damas para que se descuiden con las modas y vistan descuidadamente. Y las hermanas saben que la sociedad no le cree a la mujer que no viste bien. Después está empacado para ir al cielo, pero la gente no le cree. Y va a seguir Satanás presionando para que hayan muchos cientos de horas de novela y de televisión a la semana. Yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando yo me arrodillo a orar por la iglesia, yo veo una película, una radiografía de la iglesia. Usted dirá, pastor, esta vez usted está mal, porque nunca hubo tanta asistencia, ¿es verdad? La asistencia de la iglesia ha aumentado de una forma increíble, pero ese problema está. Satanás está amenazando con que entre el uso de joyas, mucha mundanalidad, muchas horas gastadas hablando cosas de poca monta, fútiles y baladíes. Jesús sabe qué estaba diciendo cuando no mandó a que se recordaran de ninguna otra gente por allí, pero de la mujer de Lot. Unos que escapa, pero no puede ir lejos. Ni habló de millones de malos que se perdieron bajo el fuego, no, sino de uno solo, de la mujer de Lot. Porque es a los de adentro, a ver si aunque salgan, pero no se pueden ir. Va Satanás a atacar a la iglesia para que haya una mediocridad en un porcentaje preocupante de gente que no testifica dando estudio bíblico, predicando el evangelio a sus vecinos, a sus familiares, que nunca sabe. Usted sabe que yo no se lo creo a nadie, de que usted no sabe dar un estudio bíblico. El que no trabaja para Dios pierde todas las bendiciones. Mire, es muy difícil que el diablo pueda meter tentaciones cuando usted está predicando, porque usted está haciendo un esfuerzo mental para recordar los estudios bíblicos y casi no caben las tentaciones. Satanás trabajará para que la gente que ya escapó, pero no se pueda ir al monte. Hay un porcentaje preocupante de nuestros jóvenes. Estoy preocupado y dando vuelta en la cabeza, ¿qué voy a hacer? Que está realmente quedado en el camino. Quedado en el camino. Yo he visto iglesias, hermanos, a donde generaciones enteras de jóvenes han desaparecido. Eso yo lo vi. En el año 86, yo vi una generación de jóvenes en una iglesia por ahí grande que desapareció. Entonces ya yo allí digo, déjame ver qué yo voy a hacer cuando a mí me toque. Y yo me voy a jugar el todo por el todo, orando y ayunando y trabajando, para que no perder ninguno de nuestros jóvenes, que están tentados por el diablo en una forma feroz, porque lo que los rodea no es bueno. Y perdónenme lo que voy a decir, pero ustedes saben que lo digo solamente porque es una verdad y no estoy culpando a nadie. Pero muchos de los hogares de nuestros jóvenes no representan seguridad para ellos. La iglesia tiene entonces que hacerlo. Y el medio es satánico, sencillamente.
la calle. Yo quiero solamente ver una cosita que ocurrieron en torno a la mujer de Lot, una cosita que pasaron allí. Para ver el cuadro, porque Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Hay que ver entonces, si uno no conoce el trasfondo, entonces uno no sabe qué es lo que está pasando. Encontré que ningún individuo fracasa en un solo día. No hay nadie que se derrumba del techo y se destruye en un día. Al diablo no le gusta tampoco que ninguno se desprenda, ¡pum!, y se quiebra en un día. Sino poquito a poco, porque así es imperceptible. Lot no fracasó en un día. Recuerde bien que quien fracasó fue Lot. ¿Por qué? Porque ¿cómo que fue que Jesús dijo? Casarse con una mujer de Canaán. Cuando ya era bien claro en el pueblo de Dios que no se casaran con mujeres de allí. Veamos a Génesis 24:3. Dice allí, un día Abraham dijo a su criado más cercano, más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el eterno Dios del cielo, de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar esposa para mi hijo Isaac. Y el consejero de Lot era Abraham. Entonces él sabía eso. Patriarcas y Profetas, página 172. Dice así: la esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa. Ahora recuerde que el estudio de nuestra noche, ¿cómo se titula? Acordaos. Usted dirá, bueno, pero nos han puesto a recordarnos de un personaje nada agradable. Y yo le daría la razón. Pero Jesús mandó a que nos acordáramos. 172. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa, que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma. Usted sabe que el problema, ese es uno de los yo tengo aquí unos 4 errores que Lot cometió. Y el primero es ese: casarse con una mujer que no era de donde Dios había dicho, que era de su familia. Y el segundo fue separarse de Abraham. Pero esta mujer tenía una característica, y es que ella quería tener un control total de lo que ella consideraba su imperio, entre los cuales también tenía su marido, y quería asegurarse que no hubiera influencias externas que le hicieran competencia a ella. Quería tener bien claras delimitadas las fronteras de su territorio y no hubiera liqueo de poder y de influencia. Y eso fue para su mal. No quería que hubiera ninguna gente que influyera sobre su marido más que ella, para tener bien controlado su imperio, su territorio. Y lo separó de su tío, que fue que cuando se lo llevaron preso, una banda que vino de ladrones y de asaltantes, Abraham fue que puso su vida peleando para rescatarlo. Y era su tío. Y él accedió. Y dejó el tío. Y ya no se relacionó más con él. Y él no hubiera ido a Sodoma, que era una ciudad en desarrollo de maldad. Pero la mujer era de allí, de ese territorio. Allí era la que tenía su familia y no tenía visión espiritual tampoco, así que no percibía el peligro. Y era una llanura de lo más fértil que había, y ella tenía el ojo del dólar. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma, privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. La influencia de su esposa y de sus amistades que tuvo en esta ciudad impía le habrían inducido a apostatar de Dios, de no haber sido por la instrucción fiel que antes había recibido de Abraham. El casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones.
Se decidió Lot por la zona más próspera, sin considerar las consecuencias espirituales, la llanura fértil. 4. No respondió diligentemente a la orden de Dios cuando le dijo sal. Y la mujer de Lot, a pesar de todos esos problemas, si Lot hubiera obedecido a Dios cuando le dijo sal de Sodoma, la mujer se hubiera salvado. Ya que se casó con ella, ahora Dios le exigía que la salvara y debió salvarla. Génesis 19:17. Cuando lo hubieron sacado, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detenga en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y Lot contestó: no, Señor mío. Vamos a ver qué dice la señora White de esa actitud de Lot. Patriarcas y Profetas, página 159. Si Lot no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Por la vacilación y la tardanza de él, vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Ella era impía, pero creía que él era profeta. Por lo tanto, y entonces descansó en la actitud y respuesta de él. Y como él fue lento, ya llegó a la conclusión que la cosa no era tan seria. Miró para atrás porque no tuvo la noción, al ver que él no respondió debidamente, que eso había que tomarlo tan en serio. ¿Cómo terminó Lot? Terminó en la destrucción, en el desastre. Patriarcas y Profetas, página 165. Dice: cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham. Habían sido compañeros, habían adorado ante el mismo altar y habían morado juntos en su tienda de peregrinos. Pero qué separados estaban ahora. Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficios. Abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios, pues las Escrituras lo llaman justo, en 2 Pedro 2:7. Así que él guardó algo de fe, pero su familia la dejó que caminara de cualquier manera. ¿Pero qué dice? Pero fue privado de su hacienda, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras, en su vejez fue cubierto de infamia, y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino de naciones idólatras, que se limitaron contra Dios y guerrearon con su pueblo para siempre. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente. Y Jesús nos repite y nos amonesta y dice: acordaos de la mujer de Lot. Aún estamos en la tierra. Eso tiene una desventaja y una ventaja. La desventaja es que todavía estamos aquí. Pero la ventaja es que todavía podemos resarcir el tiempo y aprender de la mujer, de la pobre y desdichada mujer de Lot y de Lot. Y ya que vivimos en medio de Sodoma, sigamos siendo profetas de nuestra familia. No la descuidemos. El responsable de su familia. A veces son hombres, a veces son mujeres solas. Luche por su familia. Satanás quiere quitársela. Y si pierde su familia, puede salvarse, pero es muy difícil. Porque el perderla es un tipo de fracaso. No olviden,
Satanás ya no le gastó tiempo a toda esa multitud perdida. Pero él quiere ver si consigue ahora mujeres de Lot. Gente que ya, conociendo la verdad y habiendo recibido la oportunidad y el mandato de escapar, con el privilegio de ya ser librado del fuego, a ver si miran para atrás. Es decir, si se maneja mal la religión, el día de la crisis no se puede escapar. Ese fue el problema de la mujer de Lot. La mujer de Lot solo cosechó el resultado de una vida religiosa mediocre, que el día de la crisis no responde bien. ¿Quién puede tener éxito en una competencia física de boxeo, levantar pesas o correr, si no ha entrenado debidamente? ¿Cómo se reacciona en forma correcta el día de la crisis si no se ha vivido una vida consecuente poniendo fundamentos? De allí viene entonces la debilidad espiritual, que en la crisis se mira para atrás, porque no hay fuerza. Y allí es donde Satanás trabaja. Satanás no hubiera tenido éxito tirando una tentación fuerte contra la mujer de Lot en un minuto. Él sabe que no. Es al paso. En los momentos de paz, cuando no hay guerra, cuando no hay problema, se pone en la base del descuido espiritual, para que en la crisis no haya esqueleto espiritual. Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Estaba hablando del establecimiento de su reino. Cristo viene pronto, más pronto que cuando le dijo eso a esta gente hace 2000 años. Pero ahora, afortunadamente, establecemos las bases. La iglesia de Conven ha crecido y Satanás sencillamente está furioso. Satanás quisiera que las iglesias desaparecieran, que esto se cerrara. Pero él, cuando él ve que la gente sigue aprendiendo el mensaje, ya no sabe qué hacer y luego viene a trabajar desde dentro. Tenemos, hermanos, que levantar el estandarte del culto familiar, de la devoción personal en casa, orar a toda hora. ¿Por qué? Porque como lazo vendrá. Eso no avisa. Las aves y los animales, que son más cimarrones, no tienen tiempo de nada. Cuando pisan, eso hace así, ¡fum! Y Jesús dijo: como lazo, acordaos de la mujer de Lot, porque como lazo vendrá sobre la humanidad. Es un privilegio que tenemos, hermanos, de estar esta noche aquí. Porque podemos todavía orar, resarcir el tiempo. Orar de noche, porque de día no hay tiempo por el ruido. En la noche hay que sacar hora de la madrugada. Orar en algún momento antes de que comience el bullicio. Antes que comience el corre-corre de la familia en la casa. En algún momento, en la oscuridad. Le digo porque me toca hacerlo mucho. Tengo mucho privilegio para eso, que muchos de ustedes no tienen. Puedo dar todo lo que quiere y allá no hay ningún tipo de ruido y mucho espacio. Pero quiero decirle que tengo que hacerlo mucho. Quizá después le diga cómo tengo que hacerlo y por qué. Como el diablo quiere sencillamente destruir a los que en este tiempo no están en la calle. Después que hubo el programa del domingo, dice que al terminar entonces Satanás quería aguar todo y hubo balas. Quiere dañar todo. Está furioso. Y nosotros tenemos que triunfar. Tenemos que vencer. Este pueblo que ya salió, ya no va a estar mirando para atrás. Mirando el mundo, malos pensamientos, comportamientos mundanos, modas, novelas, que son una buena pila de basura. Violencia. Es un tiempo glorioso, el que todavía tenemos, que podemos todavía aprovechar el tiempo, hermanos. Todavía podemos vencer. Podemos resarcir el tiempo perdido si lo ha habido. Dios todavía nos dice: aún puedes. Acordado de la mujer de Lot. Ya no tiene que tropezar donde ella tropezó. Aprende de ella y entonces triunfa. Porque el reino de los cielos vendrá como lazo.
pero tú vas a estar preparado. Que Dios le bendiga. Que moras en los cielos, gracias por tu gran amor. Gracias por haber pensado en forma tan generosa en nosotros. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche y por habernos llamado a ser parte de tus propósitos de misericordia y de salvación. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares y lleva tu iglesia sobre tus hombros de poder. En el nombre de Jesús. Amén.